Hola a todos, bienvenidos a este nuevo webinar de Quinio. Les habla Martín Casalini, encargado de marketing para Latinoamérica. Y me acompaña Juan Pablo Heredia, nuestro Platforms Consultant. Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias por estar. Hoy vamos a tener un webinar bastante interesante, uno que teníamos bastante ganas de hacer Así es. estos meses, que va a ser una comparación entre Moodle y Totara. ¿Y qué es lo que necesito? Una pregunta que queda bastante abierta, ¿no? Depende de las Exactamente. necesidades de todas las empresas. Pero bueno, vamos a empezar contándoles un poco sobre cómo vamos a llevar este webinar, una breve introducción a Quinio. Muchos ya nos conocen, saben que somos una empresa de tecnología de aprendizaje con nuestra sede principal en Inglaterra, Brighton, y oficinas en todo el mundo prácticamente. Estados Unidos y en lo que nos compete a nosotros, Argentina y México. Tenemos oficinas en Ciudad de México y en Buenos Aires, en Argentina, que nos encargamos de lo que sería el cono sur de Latinoamérica y obviamente Centroamérica. También hacemos contenido a medida y consultorías para generalmente grandes corporaciones, también empresas medianas. Hablamos de 500 a 1000 usuarios, pero nunca dejamos de lado también a las pequeñas empresas que realmente quieren sumarse a la transformación digital. Vamos a hablar sobre qué es una LMS, quizás para algunos de ustedes sea un tema básico o una pregunta básica, pero bueno, para algunos que se nos suman quizás y estén en esa decisión que siempre es difícil de invertir en una LMS, tener como un background un poquito más informativo. Después Juan va a estar haciendo una comparación más exhaustiva de Totara y Moodle, cuáles son las similitudes y diferencias de cada una y como siempre nuestro espacio de preguntas y respuestas. Voy a contarles un poco qué es una LMS, de un modo bastante básico para darles también un contexto a este webinar. Un LMS o una plataforma que es un Learning Management System, lo que sería para nosotros en español un sistema de gestión de aprendizaje, es exactamente eso. Es una aplicación que está pensada para capacitar y gestionar el aprendizaje de nuestros usuarios, con todo lo que eso conlleva. También es una plataforma que aloja y distribuye el contenido, pueden ser actividades y obviamente obtener datos y registro de todo esto. En versiones más avanzadas, nuestros usuarios van haciendo actividades, van haciendo aprendizajes, cursos y van dejando estas actividades, estos datos que obviamente después dispararán nuestros reportes, que como vamos a ver más adelante pueden ser lo más granulares que queramos. Centrándonos en Moodle en particular, que es quizás la LMS más conocida, es una aplicación open source de código abierto, con muchísimos años de desarrollo y tiene una comunidad de usuarios que realmente es inmensa, y Sí. esto es global. Si bien sus principales usuarios se encuentran en el ámbito académico, institutos de capacitación, hay pequeñas organizaciones que se centran por quizás cuestiones organizativas, no tienen tantos usuarios, siempre obviamente jugando el lado presupuestario, una empresa muy chica que quizás su presupuesto del L&D no es tan abultado. Claro, incluso también cuando las necesidades de capacitación no son tan complejas. Ahí también entra mucho la participación de Moodle. Exactamente. Bueno, como decíamos, es la LMS más conocida. Ya después, ¿cuántas LMS hay en el mundo hoy? Muchas, Sí, sí, muchísimas. sí, muchas. Hay grandes plataformas. Yo creo que cada una tiene su perfil, depende de lo que esté necesitando. Creo que es enfocarlo por ese lado, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Sino de Quinio, como hacemos muchas consultorías de plataformas, un relevamiento de necesidades, ¿qué es lo que estás necesitando realmente en la organización? Exacto. Sobre todo para hacer una inversión saludable, llamémosla, tener un buen retorno de la inversión, porque las LMS, o sea, más allá de Moodle, que si bien es gratuito el código, requiere una inversión de administración para Sí. sacarle potencial. Alojamiento, Exacto, administración, exacto. mantenimiento, Son gestión. inversiones grandes que, bueno, realmente tienen que ser eficientes. Pasando de Moodle a Totara. Totara está creado a partir de Moodle. Es quizás una evolución del código, pero más o menos. Exacto. Realmente es como un hermano, un primo bastante cercano, que comparte más del 80% del código de la plataforma. Realmente Totara obviamente está enfocado en organizaciones más grandes. Vamos a encontrar todo lo que tiene Moodle, obviamente, ya que tiene el 80% del código, pero además agrega funcionalidades que están pensadas para gestionar la asignación del contenido, sean las capacitaciones, y esto obviamente en estructuras más complejas y cambiantes como el ámbito corporativo. Tenemos clientes con 40, 50 mil usuarios distribuidos quizás
en toda Latinoamérica en algunos casos, o en otros en todo el mundo. Tienen 2, 3 versiones de la plataforma, no en sí, sino cómo lo visualizan los usuarios. Tienen quizás 4, 5, 10, 15 niveles de usuarios y distribuir todo este contenido. Así que imagínense en una plataforma que no tiene poder de automatización, esto se puede ir al sur muy, muy rápidamente. Lo que comparten, obviamente, en similitudes son todas las actividades y recursos nativos que tiene Moodle. Los vamos a encontrar en Totara. La forma en que se gestionan las categorías y los cursos es básicamente la misma. Y los plugins, y esto para mí es un gran punto, que están desarrollados por terceros para Moodle, funcionan en Totara o son totalmente adaptables. Y esto para las empresas que migran de una plataforma Moodle a algo que realmente quieren hacer una integración o quizás una migración más amena y más fácil y flexible, bueno, Totara tiene obviamente esa ventaja. Todo lo que está desarrollado para Moodle se puede acoplar y se puede adaptar a Totara. Y obviamente las diferencias. Las diferencias obviamente radican en las funcionalidades que agrega Totara. De hecho, ahí es donde se ve el poder. Funcionalidades como las jerarquías, las audiencias y las posibilidades de automatización que ofrecen. Y algo que, si ya conocen nuestros webinars y me conocen, saben que me encantan los reportes y los datos, y los reportes realmente son la gran diferencia entre dos muy buenas plataformas. Así es, Martín. Ahora va a estar pasando Juanpi a ver todo esto que hablamos un poco por encima en general y lo va a hacer una disección, podríamos decir, de Totara y Moodle. Sí, exactamente. Quiero recaer un poco sobre los puntos que vos estuviste marcando. Vamos a ver las diferencias, algunas similitudes para conocer un poco las dos. A mí realmente Moodle también me encanta, fueron mis orígenes en el e-learning. Y Totara y Moodle son dos plataformas hermanas. Lo que vamos a ver aquí, ese versus no funciona como una competencia, una batalla, sino que es esto que vos mencionabas, ver realmente las funcionalidades de una al alcance de otra y qué necesito. Totalmente. Vamos a hacer una comparación, a ver qué necesito para mi organización, qué es lo que más se ajusta, que es justamente en base a sus funcionalidades. Bien, esto es un poco lo que estaba explicando Martín, que es una LMS, ¿no es cierto? Que es una plataforma, una aplicación donde nosotros vamos a cargar nuestros usuarios, cargar nuestros contenidos y en base a ciertas funcionalidades ir distribuyendo los contenidos, ¿de acuerdo? Para poder adentrarnos en la capacitación en sí. Bueno, en cuanto, vamos a ver acá un poco de diferencias y similitudes entre ambas. Las jerarquías, esto que mencionabas es un dato agregado, es una funcionalidad agregada de Totara, ¿sí? Vuelvo un poquito para atrás. Martín mencionó correctamente que comparten el 80% del código. Aquel que administra Moodle o que conoce Moodle se va a encontrar con algo muy similar en Totara. ¿Sí? No va a ser un proceso de aprendizaje nuevo. La curva de aprendizaje o de adaptación de un administrador de Moodle al administrar Totara va a ser una curva bastante corta. Es muy fácil la adaptación porque vamos a encontrar toda la misma estructura, ¿no es cierto? Ahora, las jerarquías, que son una funcionalidad muy, muy útil, son uno de los agregados que tiene Totara. ¿De acuerdo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de jerarquías? Hablamos de dos instancias fundamentales. Una que es los cuadros de organizaciones y la otra, los cuadros de posiciones. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos en una organización corporativa, académica, muchas organizaciones o áreas dentro de la institución que cada una requiere de necesidades de capacitación diferentes, lo que nos permite Totara es poder crear esas mismas áreas u organizaciones, esos mismos cuadros de organizaciones dentro de la plataforma, ¿sí? Por supuesto que esto tiene un fin. De la misma manera sucede con las posiciones. Dentro de cada área hay diferentes posiciones, por lo cual vamos a poder crear cada una de esas posiciones o agruparlas, ¿de acuerdo? A las posiciones como un dato más, ¿sí? Que van a tener nuestros usuarios. Por ejemplo, si me permiten, yo lo que voy a hacer es mostrarles en la plataforma lo que es un cuadro de organizaciones, ¿no es cierto? Eso sería un cuadro de organizaciones, una emulación de un cuadro de organizaciones,
por ejemplo, tenemos el área de la gerencia y sus subáreas u organizaciones, que serían la gerencia de operaciones, gerencia comercial, gerencia de administración, y al mismo tiempo tenemos las posiciones. Por ejemplo, podemos agrupar a todos los miembros, ¿sí? Todos los que formen parte de las organizaciones de gerencia van a tener una posición de gerente. Aquí ya estoy en el cuadro de posiciones, ¿de acuerdo? Vuelvo al cuadro de organizaciones. Tenemos el área, por ejemplo, de recursos humanos y una subárea dentro de recursos humanos de capacitación. Bueno, también tenemos posiciones, por ejemplo, de tutores, ¿sí? O administrativos que pueden, incluso podemos tener subáreas específicamente, subposiciones para cada área en específico. De esta manera, ¿sí? Al nosotros crear estos cuadros de jerarquías, vamos a poder asignar nuestros contenidos o agrupar a la gente en base a audiencias. Las audiencias, si bien aquí vamos a hacer una aclaración, las audiencias son grupos de personas, ¿de acuerdo? Esos grupos de personas también existen en Moodle como algo que se llaman cohortes. Bien, si lo estoy pronunciando bien, son cohortes. Esto por ahí suelen recalcar las personas que no conocen Moodle que son cohortes y no son cortes. Son cohortes que tienen una funcionalidad similar a las audiencias, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la evolución de las audiencias? Es que en las cohortes de Moodle yo puedo agregar personas y en base a esas cohortes puedo asignarles contenidos, cursos, más precisamente. Con las audiencias, la asignación de personas yo la voy a hacer de manera automática. ¿En base a qué? En base a datos de su perfil, como pueden ser la posición que ocupa el usuario, ¿sí? O la organización a la que pertenece, organización o suborganización, o cualquier otro dato, incluso puede ser un dato de su fecha de primer acceso a la plataforma, su fecha de finalización de alguna otra actividad, de alguna insignia obtenida, ¿no es cierto? Y en base a eso yo voy completando las audiencias. Martín mencionaba hace unos momentos de la automatización, ¿no es cierto? Si tenemos una corporación, por ejemplo, que tiene una gran rotación de usuarios en sus áreas, tenemos usuarios que están moviéndose constantemente o en un periodo de tiempo tienen que estar en un área, luego en otra área, y si son numerosos estos movimientos, nosotros podemos automatizar los datos de su jerarquía, los datos de la posición a la que pertenece, los datos de la organización de la que forma parte dentro de la institución, y en base a esos datos, ir moviéndolos también automáticamente por las distintas audiencias. ¿Me explico? Entonces, no vamos a tener que estar nosotros actualizando constantemente archivos manualmente, aunque sean masivos, ¿sí? Sabemos que tanto en Moodle como en Totara podemos mover datos masivamente, cargar archivos CSV, archivos de texto plano, para mover usuarios, cambiar datos de perfil, matricular, desmatricular, ¿de acuerdo? De esta manera sería automático. Si nosotros sincronizamos la base de datos de una institución con Totara, ¿sí? No solamente vamos a estar dándole la posibilidad de acceder con un single sign-on, estos inicios de sesión automáticos, básicamente, o actualizando datos de perfil como su correo electrónico, dirección, nombre o algún otro dato en particular, sino que también vamos a poder estar actualizando los datos de su jerarquía, de su organización y posición. Y en base a eso vamos a estar colocando esos usuarios en una audiencia u otra, ¿sí? Y en base a eso el usuario va a estar recibiendo el contenido que le corresponde. Esto todo funciona de manera automática, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos una organización bastante fija, donde sabemos que la rotación de usuarios es mínima, y quizás en ese sentido no haga, bueno, para la redundancia, no haga sentido Totara, sino que sea mucho más adaptable Moodle. Claro, no está la necesidad, obviamente, de automatizar o gestionar esa cantidad de usuarios y cambios, diría yo también. Exacto, de cambios, ¿sí? No hay una gran posibilidad de error humano porque es poco dato, es poco movimiento, ¿sí? Pero en este caso, como decía Martín, en organizaciones más grandes, donde ya tenemos más usuarios, sí es relevante. Sí es importante poder automatizar eso, reducir las horas de trabajo en esa administración, y algo que le gusta también mencionar a Martín,
además de los reportes, es el error humano. Evitamos por completo prácticamente el error humano. Bien. Esos son los primeros dos puntos, los que estamos viendo, jerarquías y audiencias. Luego la parte de reportes, ¿sí? Ahí sí entramos, el amor de Martín, los reportes y los datos. Muy bien. Moodle nos da todos los datos que necesitemos, al igual que Totara. ¿De acuerdo? Tenemos registros de los aprendizajes, registros logs, sabemos qué hizo un usuario, dónde entró, qué botón apretó, qué recorrido hizo dentro de la plataforma. Ambos tienen esa posibilidad, ¿sí? Con ambos podemos hacer consultas SQL a la base de datos para obtener los reportes que nosotros querramos. Eso lo tiene Moodle también. Pero Totara lo que tiene de diferente es la posibilidad de construir esos reportes de una manera muy amigable. ¿Por qué? Porque tenemos un área donde nosotros directamente vamos a entrar, vamos a seleccionar la fuente de datos que queremos y vamos a crear el reporte a gusto y placer. También me voy a permitir mostrárselo, así tenemos un poco una idea de lo que estamos hablando. Nos debemos, ¿verdad, Martín, todavía el webinar de reportes? Ya vendrá. Exactamente. Vamos a ver, por ejemplo, permiso. Yo les voy a mostrar rápidamente. Perdón, no lo tenía aquí a mano. Perdón, sí, aquí está. Informes. Vamos a ver cómo es esto de poder crear un reporte en Totara, ¿sí? Esta funcionalidad, aquí ponemos, bueno, un reporte test, ¿sí? Fíjense, yo puedo seleccionar la fuente desde la cual voy a partir a crear mi reporte, ya sean por recursos de un seminario, asignaciones de trabajo, audiencias, esto que estuvimos hablando recién, certificación, ya les vamos a comentar sobre las certificaciones también, bueno, algún estatus, historial de aprendizaje, alguna finalización de un curso. Vamos a lo más común, usuarios. Yo quiero crear un reporte de usuarios, ¿de acuerdo? Simplemente selecciono la fuente para crear el reporte y luego voy a seleccionar las columnas. Ya viene algo predefinido con estas 3 columnas y yo voy a ir agregando o cambiando. Fíjense los datos que podemos agregar para nuestro reporte. Todas estas son columnas, ¿sí? Son columnas que podemos agregar, que podemos colocar en nuestros reportes. IDs de usuario, país del usuario, datos de la asignación de trabajo, quién es su jefe, otro dato importante en la asignación de trabajo, quién es el jefe del usuario, ¿sí? Ya vamos a recaer también en las posibilidades y qué funcionalidades tiene ser el jefe de un usuario dentro de la plataforma, ¿de acuerdo? Fíjense que es sumamente simple, ¿sí? Podemos agregar gráficos a este usuario, para lo cual necesitamos datos cuantitativos, por supuesto, y vamos a agregar ya sean datos en columnas, gráficos de columnas, lineales, barras, pasteles, dispersión. Podemos agregarle filtros. Si tenemos reportes muy grandes con muchísimos datos, podemos filtrar también, podemos agregarle los tipos de filtros que necesitamos específicamente, ¿bien? Los contenidos del reporte, si este reporte va a contener todos los datos de la plataforma o solamente el reporte, los usuarios van a ver los datos de, por ejemplo, sus subordinados. Un jefe solamente va a ver los datos de la gente de su equipo, ¿de acuerdo? El acceso, por supuesto, quienes tienen acceso a ver este reporte, ¿sí? Y hay una cuestión del rendimiento también, que esto, por supuesto, es para reportes que son muy grandes, donde tenemos la posibilidad quizás de filtrar los datos antes que el reporte se ejecute, ¿sí? Si sabemos que va a consumir muchísimos recursos, estamos hablando más de 100.000 líneas dentro de un reporte, podemos directamente filtrarlo e ir trayendo los datos que necesitamos, ¿de acuerdo? Esto básicamente la función de los reportes. Es una gran, gran función, es muy simple. El tema de reportes nunca, nunca está de lado. Es una gran necesidad el tema de los reportes. Entonces, el tema de los reportes es algo sumamente importante. Volvemos, ¿no es cierto? No podemos dejar de lado la posibilidad de tomar esos datos. Como les digo, Moodle y Totara tienen estos datos, ¿sí? Ambos recolectan estos datos, se pueden obtener. Lo diferente es la forma en que vamos a obtener esos datos y las posibilidades que le dan a los usuarios de obtener esos datos. No depender de alguien
necesariamente para poder crear un reporte, porque no solamente los administradores pueden crear esos reportes, ¿sí? Cualquier usuario con los permisos necesarios para poder acceder a esa sección puede crear sus propios reportes, ¿sí? El tema permisos, roles, como lo conocemos en Moodle y en Totara, son por supuesto en ambos casos absolutamente editables, se pueden crear perfiles, crear nuevos roles, ajustando permisos a gusto y placer. Esto también es algo que lo vamos a encontrar en ambas plataformas. Bien. Luego tenemos otra instancia muy interesante que es el de programas y certificaciones, ¿de acuerdo? Moodle cuenta, tanto Moodle como Totara cuentan con algo que son los planes de aprendizaje, bien, pero Totara tiene desarrollado una función que es los programas, ¿de acuerdo? Certificaciones, ya lo vamos a ver, es prácticamente lo mismo con un agregado. Los programas nos dan la posibilidad de armar un camino, un path, ¿no es cierto?, de aprendizaje. Bien, si yo quiero armar bueno, es eso, no lo encuentro ahora, no sé, Martín, alguna otra palabra para programa o path. Quiero armar un camino de aprendizaje, podemos utilizarlo, ¿verdad? Sí. Si yo quiero armar ese camino de aprendizaje que consta de diferentes cursos, bien, lo puedo armar de una manera secuencial. Puedo tener la etapa 1, que consta de 5 cursos, por ejemplo, y que el usuario tenga que completar esos 5 cursos para recién poder pasar a la etapa 2, que consta de 3 o 4 cursos más, de los cuales puede que los tenga que completar a todos o que solamente tenga que completar 2 o 3 que el usuario elija, y así, de esa manera, ¿no es cierto?, ir armando este recorrido. El webinar anterior fue, si lo buscan... De caminos de aprendizaje, sí, es hablamos verdad. un poco sobre esta funcionalidad. Me gustaría remarcar también cómo aplicarlo a diferentes organizaciones. Un punto que nosotros en Quinio conversamos siempre, o que muchos de nuestros clientes tienen, es la parte de compliance. Y cómo verdad, esta funcionalidad de certificaciones o programas puede ayudar, obviamente, a empezar a ver resultados. Quizás depende de dónde lo enfoquemos, a veces puede ser difícil ver resultados en compliance y puedes empezar a verlos quizás en 6 meses, 1 año, 2 años, pero realmente es una funcionalidad que se adapta bastante a eso. Y obviamente los planes de aprendizaje para muchos, como llamarlos, planes de carrera internos, conviértete en el mejor vendedor en estos 5 cursos, etcétera. Sobre todo hoy con el aprendizaje social, también una parte que se integra obviamente a Totara. ¿Cómo podemos amoldarlos y realmente usarlos creativamente? Porque creo que la genialidad de Moodle y Totara, ambas, es esa. Al ser tan maleables, flexibles, la creatividad realmente es el límite. Y tanta gente joven que está llegando a los cargos de gerencias, de capacitación, de L&D, con muchísimo talento, incorporando muchas herramientas, y empezamos a ver realmente capacitaciones y entrenamientos que dan resultado. Y se empieza a comprender la importancia de invertir en L&D. Exactamente. Sí. Lo que ha crecido el e-learning, no solamente en el ámbito académico, sino en los últimos años en el ámbito corporativo, es enorme. Es enorme, es sumamente importante, como dice Martín, poder tenerlo bien diseñado y saber seleccionar la herramienta exacta que se necesita, ¿no es cierto? No quedarse corto ni tampoco que nos quede grande la herramienta, ¿verdad? Bien. Puedo mostrarles incluso un ejemplo de esto que estaba tanto mencionando Martín como yo, de los programas, para que lo vean, lo tengan visualmente. Vamos a ver aquí. Un programa que lo utilizamos, si no me equivoco, para el webinar de programas, que fue nuestro anterior webinar. Fíjense, acá tenemos armado un programa ficticio de inducción, ¿de acuerdo? Y lo tenemos dividido por etapa. La etapa 1, ¿sí?, que consta de estos 4 cursos, ¿de acuerdo? Y fíjense la descripción, todos los cursos de este conjunto deben ser completados, ¿de acuerdo? O sea, el usuario que recorra este programa sí o sí tiene que completar y tener aprobados estos 4 cursos, ¿sí? Bueno, completos o aprobados, eso va a depender de cómo se configuren los cursos. Eso también lo sabemos que tenemos la posibilidad en ambas plataformas. Luego tenemos una segunda etapa, fíjense que esto es un luego que también es editable, ¿de acuerdo? Podría ser un O, y el usuario tendría que completar la etapa 1 o la etapa 2. En este caso son
correlativos. Tiene que completar la etapa 1 y luego completar la etapa 2. Y en esta etapa, la descripción es distinta. Cualquier curso de este conjunto debe ser completado, ¿sí? O sea, tenemos una gran flexibilidad para poder armar, un camino, este recorrido de aprendizaje, ¿sí? Y así la etapa 3, y podemos sumar la cantidad de etapas que sean necesarias con las configuraciones que sean necesarias. Bifurcar este camino con un o, como les comentaba recién, que completen una etapa o la otra, ¿de acuerdo? O sea, es una gran funcionalidad. ¿Y qué es lo que agrega de esto la certificación? Esto que le estábamos mencionando recién, las certificaciones. ¿Qué agregan las certificaciones? Las certificaciones nos dan la posibilidad de hacer un recorrido o que sea un solo curso, pero que sea recurrente. O sea, si tenemos, por ejemplo, políticas de la compañía, políticas de comportamiento o el mismo compliance, que tengan que adquirir esos datos o comprobar que los tienen presentes todos los años. Con las certificaciones lo que vamos a lograr es que el usuario complete ese curso en un determinado periodo de tiempo que la empresa lo asigne, y al año siguiente, si son anuales, por ejemplo, automáticamente tenga que volver a hacerlo y automáticamente se le envían las notificaciones de que tiene que volver a hacer esa certificación. Automáticamente podemos asignar notificaciones de que está por vencer la fecha, ¿de acuerdo? O sea, la diferencia es que en las certificaciones armamos recorridos recurrentes, ¿de acuerdo? Semestrales, anuales, cuatrimestrales, como sea necesario, ¿de acuerdo? Y de esta manera también podemos automatizarlo. Si tenemos una institución grande donde sabemos que tienen que hacer, tienen que tener aprobadas las políticas de la empresa todos los años, políticas de seguridad, seguridad de higiene, por ejemplo, eh, pues lo configuramos una vez, lo configuramos para que todos los usuarios que tengan acceso a la plataforma tengan que tener esa certificación aprobada y queda directamente configurado y todos los años los usuarios tienen que hacer esa certificación, se le envían las notificaciones, están inscriptos, podemos por supuesto obtener reportes, avisos, incluso si yo soy jefe de equipo y los miembros de mi equipo hay 2 personas que todavía no lo hicieron y está por vencer la fecha, también tener avisos puntuales de eso, ¿de acuerdo? O sea, es una gran funcionalidad las certificaciones. Bien, que eso sí es una diferencia también con Moodle, que Moodle por ahí eso no lo tiene como funcionalidad. Se puede hacer de manera un poco más manual, también se podría hacer algo similar, pero Totara nos da la posibilidad de automatizarlo. No solamente la certificación en sí, sino las notificaciones. Bien. Luego hay una cuestión muy importante que es la del diseño y la navegación, el recorrido que va a hacer el usuario dentro de la plataforma, la estética que le voy a dar a la plataforma. En ambos casos esto es completamente editable, ¿sí? Yo puedo armar en base a, obviamente, a las herramientas que me brinda cada una, puedo diseñar el recorrido, la experiencia del usuario, ¿sí? Como yo lo considere necesario. ¿Qué va a ver el usuario cuando ingrese por primera vez? ¿A dónde va a ir? Eso es totalmente editable en ambos casos, es una gran ventaja, ¿sí? Desde el lado del theme o del template, del look and feel, del skin, llámenle como más les guste, no sé cómo les gusta llamarlo a los diseñadores, tenemos la posibilidad de darle la estética e incluso modificar ciertas funcionalidades dentro de una plataforma. Hay plataformas realmente que le dedican muchísimo trabajo al look and feel. ¿Sí? Hay plataformas realmente preciosas en diseño, que es lo más importante, y hay plataformas que tal vez se van más a lo básico, logos, colores y suficiente. Eso siempre depende de la necesidad del cliente. Juanpi, corregime si me equivoco, pero hablando de diseño y navegación, Totara, con su diseño, entre comillas, de bloques, que nos pasa muchas veces que algunos clientes ven la plataforma de otros y quieren algo similar visualmente, con el mismo estilo, pero es no, y si el calendario puede estar del lado izquierdo, puede estar abajo, y si este estilo, sí, los bloques de Totra realmente nos permiten en cierto modo mover las cosas y, bueno, jugar un poco con el diseño. Exacto, sí. Pero tener todo bien, bien organizado. Absolutamente, sí, sí, sí. Moodle y Total ambos nos permiten modificarlo y mover estas cuestiones de los bloques. También depende mucho del template que estemos utilizando, del theme, no solamente de la plataforma, pero ambas lo soportan. Sí, por supuesto, es totalmente editable. Bien. Y tenemos por otro lado los paneles de control.
Esto también es súper, súper interesante. En Moodle tenemos algo que se llama área personal, ¿de acuerdo? Que es justamente eso, un área personal del usuario, una sección donde el usuario puede tener datos de los cursos donde está matriculados, algunos reportes, podemos darle acceso a un fichero personal. Bueno, podemos también eso editarlo tanto en Moodle como en Totara completamente. La posibilidad que nos da Totara, que es muy interesante, es tener distintos paneles de control, no solamente uno, ¿de acuerdo? ¿Y para qué vamos a querer tener distintos paneles de control? Porque quizás no es lo mismo lo que tiene que ver un usuario de ventas que un usuario de recursos humanos, que un usuario técnico. Entonces, lo que podemos hacer es no solamente personalizarlo en cuanto a los contenidos que va a recibir, sino personalizarle la experiencia al mismo usuario. ¿Sí? Hay usuarios que requerirán de más contenidos, de más herramientas, de más información en su panel de control, y hay usuarios que requerirán de menos o diferente. ¿Me explico? Entonces, nosotros podemos crear estas áreas personales que en Totara se llaman paneles de control o dashboard. Podemos crear muchos y también la asignación va a ser automática. ¿En base a qué? En base a, por ejemplo, la audiencia de lo que formen parte. Agrupamos a la gente en audiencia en base a sus datos de perfil y no solamente le vamos a estar distribuyendo el contenido automáticamente, sino que también le vamos a estar asignando un panel de control exclusivo. ¿Sí? Podemos tener la cantidad de paneles de control que sean necesarios, por supuesto, para cada área, para cada posición. Eso es totalmente editable, es configurable, y en cada panel de control podemos agregarle los accesos y herramientas que sean necesarios. Como mencionaba Martín, bloques. Algunos podrán tener 100 bloques, otro 2. ¿Sí? Esto va a depender de la necesidad de cada área o de cada usuario. Bien, por supuesto, ni hablar de los idiomas, ambas plataformas soportan, si no me equivoco, algo así como 44, 45 idiomas que ya están actualmente bien traducidos y bien desarrollados. Por lo tanto, la personalización es increíble en ambas plataformas. La diferencia radica en el panel de control, esto que les comentaba, de poder tener varios paneles de control, ¿sí? Y asignarlos automáticamente. Sepamos que si el usuario cambia de posición, ese dato cambia en la base de datos de la empresa, se actualiza automáticamente en Totara y en base a esa actualización, la asignación de su nueva posición, la asignación de su nueva organización, el contenido que debe recibir, el panel de control que va a haber, y los permisos que va a tener dentro de la plataforma, todo se impacta automáticamente. ¿De acuerdo? Solamente estaría la tarea de quien actualice ese dato dentro de la institución, en la base de datos de la institución. Luego el resto en Totara se actualiza completamente, se actualiza automáticamente, el usuario no tiene que hacer absolutamente nada, el administrador de la plataforma, su jefe, simplemente no tiene que hacer nada, lo va a ver dentro de su equipo, ¿de acuerdo? Y bueno, recibirá los contenidos que tenga que recibir. Perfecto. Haciendo un recap que hablamos obviamente de las funcionalidades de jerarquías, audiencias, reporting Sí. y programas y certificaciones, que es quizás el área que compete un poco a los administradores. Yo como administrador en mi organización, en mi empresa, de ese área, porque estas son las funcionalidades realmente que automatizan en Totara en particular estas funciones y me simplifican la vida. Pero no dejar de lado esta parte de diseño y navegación y obviamente el panel de control o el dashboard para todos los usuarios, que es la parte importante del punto de vista de los usuarios. Y eso es algo que a nosotros en Quinio en general es parte de nuestra cultura, sea cuando implementamos una plataforma o cuando hablamos de contenido personalizado, nos enfocamos en ese desafío que tienen siempre, que es qué es lo que piensan o dicen los usuarios. Y esta funcionalidad de dashboards o diferentes paneles de control son de mucha ayuda para esos usuarios que quizás no necesitan tanta información, no necesitamos marearlos con toda esa información y todo ese acceso, y solo ven lo que necesitan, lo que están necesitando, su camino de aprendizaje y personalizado realmente para su camino adentro de la organización. Por lo tanto, sí, las jerarquías, las audiencias, el reporting, desde nuestro quizás backend es genial, pero ¿qué es lo que están viendo los usuarios en la plataforma? Es fácil que encuentren la información, les está llegando la información que necesitan,
le está llegando a tiempo con las notificaciones. Así que creo que nunca tenemos que dejar de lado el punto final, que es capacitar a nuestros empleados, voluntarios, estudiantes, etcétera. Y creo que estas dos plataformas, al tener esa personalización, hacen un gran trabajo en enfocarse primero en el usuario. Sin duda, exactamente. Es la experiencia basada en el usuario. Incluso es algo que se trabaja y se dice mucho hoy en día. Sí, sí, sí. Es eso. Obviamente Moodle, entonces, igual a Totara, es personalizable, es navegable, es maleable, utilizo esa palabra para decir que podemos Sí. darle la forma que queramos. Y ya cuando estamos necesitando, sea por generalmente, obviamente, nivel de usuarios o ya a nivel de tareas, esos paneles de controles, bueno, Totara quizás dice, quizás aquí puedo tener más funcionalidades o puedo llegar a pesar un poquito más en esa decisión. Absolutamente, absolutamente. No estamos haciendo algo tan genérico para todos, ¿de acuerdo? Podemos darle una personalización, se puede ir un paso más allá en la personalización de la experiencia del usuario. Por supuesto que sí. Bueno, incluso un ejemplo que traigo a colación es estamos trabajando en este momento con un cliente nuestro de México, es una empresa bastante grande que dio el salto a Totara ya hace unos meses. Entonces, inicialmente se hizo algo unificado para todos los usuarios, ¿sí? Se armó un recorrido donde los usuarios entraban independientemente de la organización o posición que tenían, que formaban parte, era para todos lo mismo. Entonces, una vez que ya el usuario se adaptó, fue amigándose con la plataforma, ahora sí el siguiente paso va a ser crear dos instancias separadas, una para usuarios más operadores y otra para usuarios más administrativos. Entonces, ya sí, incluso no solamente para el usuario, sino para quien administra la plataforma, se va empezando a abrir el abanico de a poco y vamos a crear dos instancias distintas, muy simples, con un recorrido sumamente amigable e intuitivo, ¿de acuerdo? Y de ahí vamos viendo cómo el abanico empieza a abrirse lentamente y se le empieza a dar uso a todas estas funcionalidades de a poco. Que sea una curva de aprendizaje que no sea chocante para el usuario, pero tampoco para aquellos que están administrando la plataforma, cargando contenidos, ¿no es cierto? Que pueda ser flexible, ameno y por sobre todo que cumpla las funciones que se necesitan. ¿De acuerdo? Otra cosa importante, también muy utilizada, que es la capacitación blended. Por suerte, ambas plataformas nos ofrecen esta posibilidad, ¿sí? Poder hacer capacitaciones que no sean 100% online, que sean online y presenciales, o que sean 100% presenciales y al mismo tiempo tener un registro en la plataforma. ¿Sí? Tenemos estas actividades que se llaman face to face o cara a cara, donde podemos crear nosotros incluso estos seminarios, hacer que la gente se anote, poder crear salas, ¿no es cierto? Y tener reservas, tener cupos limitados dentro de algún seminario, ¿de acuerdo? Ambas plataformas nos dan la posibilidad de poder trabajar lo blended, que también, por supuesto, es muy utilizado, sobre todo en aquellos que están dando el salto, se utiliza mucho, lo que están dando el salto al e-learning, se utiliza muchísimo, ir haciendo ese traspaso desde lo presencial a lo virtual de una manera un poco más lenta, como les comentaba recién. Bien. Y algo más que tiene Totara que nos pareció interesante colocar en estos puntos es la posibilidad de tener un catálogo de cursos, ¿sí? Y ustedes dirán, Moodle no lo tiene, ¿por qué sale con una X? Bueno, sí, Moodle tiene la posibilidad de ver toda la oferta de cursos de la plataforma. En ambos casos se puede restringir, se puede habilitar para que cualquier usuario lo vea o usuarios con ciertos permisos, nada más. ¿Qué es lo que tiene Totara de diferente? Es que nosotros tenemos un catálogo, así literalmente, nosotros podemos buscar los cursos, ya sean por categorías, podemos asignar permisos para poder navegar ciertos cursos, podemos incluso asignar por las audiencias, esta funcionalidad que tiene Totara, para que los miembros de una audiencia vean una oferta de cursos y los miembros de otra audiencia puedan ver otra oferta de cursos. Entonces, no se mezcla todo.
¿de acuerdo? Podemos restringir esas búsquedas y no estamos hablando de matricular a los usuarios, sino simplemente qué cursos pueden ver para después solicitarlos, por ejemplo, que se los tenga que aprobar un jefe, que se los tenga que aprobar un evaluador, ¿de acuerdo? Y podemos armar realmente, diseñar ese catálogo de cursos de una manera absolutamente customizable, muy, muy, muy personalizada por áreas, por necesidades, por unidades de negocio. O sea, tenemos esta posibilidad de incluso agregar un market. ¿Qué es un market? Un market es, por ejemplo, cuando nosotros integramos algún proveedor, como por ejemplo se suele utilizar cursos de LinkedIn, cursos de Udemy, que se integran, ¿no es cierto?, a la plataforma de Coursera. También depende mucho, por supuesto, no de la plataforma. Sabemos que Moodle y Totara tienen muchísimos enchufes, que se puede integrar prácticamente cualquier cosa, ¿sí? Pero también depende que este otro proveedor, este tercero, tenga la posibilidad de integrarse, ¿no es cierto? Que es algo que también sucede mucho. Quizás hay terceros que no tienen la posibilidad de integrar y bueno, pero en este caso, para los cursos, generalmente sí los tienen, ¿sí? Y se pueden agregar. Entonces, uno tiene sus contenidos y si hay usuarios que quieren tomar un curso dentro de la institución que no está en la empresa, que no forma parte de su paquete de aprendizaje, pero se ve útil, se puede integrar y que el usuario tome esos cursos dentro de la plataforma. O sea, es absolutamente customizable, ¿sí?, el catálogo de cursos que nos ofrece Totara. Bien, entonces, ambas plataformas tienen grandes funcionalidades, son plataformas hermanas. La diferencia radica en algunos puntos que pueden llegar a ser útiles y necesarios para algunos o para otros. ¿De acuerdo? Tenemos que son dos plataformas. Fíjense en este gráfico que nos ha hecho maravillosamente Tío Aire. Podemos ver que ambas tienen las mismas herramientas. Lo único que ha hecho Totara es agregar algunas herramientas extras, ¿sí?, que realmente me ha pasado trabajando mucho con Moodle de necesitarlas hasta descubrir Totara y volcarme a trabajar completamente con Totara porque cumple esta funcionalidad en lo masivo que resuelve de manera absolutamente necesaria. Entonces, son dos herramientas, son dos bolsas de herramienta, ¿de acuerdo? Que vamos a encontrar todo lo de Moodle en Totara, pero además en Totara vamos a tener estas otras funcionalidades, ¿de acuerdo? En caso que se requieran, por supuesto. Exacto, exacto. Cerrando un poco, Juanpi, esta Sí, presentación que hicimos de Totara y Moodle, y para responder esa pregunta que seguramente estén esperando la respuesta desde el minuto cero, ¿qué necesito? Es muy difícil que solo con este webinar vayan a tomar la decisión de decir, sí, definitivamente necesito Totara, o quizás si ya tienen Moodle, no, definitivamente me voy a quedar con Moodle. Nada va jamás a superar la opinión o quizás una consultoría quizás un poquito más exhaustiva. por supuesto. Es algo que nosotros hacemos con nuestros Solutions Consultants, que son los expertos ya en las necesidades de la compañía y cómo se meten también en nuestros desafíos o qué es lo que estamos necesitando, hacen el relevamiento y pueden ayudarlos a llegar a esta conclusión realmente. Estas funcionalidades realmente van a tener un impacto en mi organización y obviamente los reportes que vayamos teniendo, como L&D, van a empezar a decirnos si quizás es hora de migrar a una plataforma con más funcionalidades o si estamos bien, realmente cumple todas nuestras necesidades y todavía podemos mantenernos en Moodle. Sí, creo que para tener obviamente una visión más exhaustiva, nada mejor que hablar con un Solutions Consultant Sí. y que tengan esa visión y esa expertise para un poquito guiarnos en qué es lo que realmente está necesitando el negocio. Sí, incluso darse cuenta de necesidades por ahí ocultas que uno no las ve hasta que empieza a ver las Que sucede posibilidades que todo el tiene. tiempo. Y sucede todo el tiempo, sí. Por eso, como dice Martín, es difícil tal vez tomar una decisión con un webinar de cuánto, bueno, ya llevamos unos 40 minutos, pero lo que estamos viendo acá es un gran pantallazo del Moodle clásico que todos conocemos y el Totara clásico que todos conocemos, siempre y cuando todos lo conozcamos. Exactamente. Perfecto.
Bueno, como en todos nuestros webinars, tenemos obviamente un espacio de preguntas y respuestas o Q&A para que se saquen cualquier duda que haya surgido. Quizás fue un webinar más general, hablamos directamente de Moodle, directamente de todo, las comparamos y no tan técnicamente sobre ciertas funcionalidades, como lo hemos hecho con planes de aprendizaje o audiencias o herramientas de jerarquías que siempre van surgiendo, ¿no? Consultas de cómo podría hacer esto, cómo podría implementar lo otro, etcétera. Este ha sido realmente un webinar más general. Queremos ayudarlos a responder esa pregunta que la vemos y nos llega todos los días. ¿Qué necesito? Tengo instalado Moodle. ¿Qué hace Totra? Bueno, dimos un paneo general. Esto es una primera parte de esta comparación. Vamos a tener una segunda parte muy pronto, donde ya nos vamos a centrar en un caso de éxito de esto, ¿no? De una migración de Moodle cuando una compañía, una organización necesitó realmente una plataforma más potente en cuanto a funcionalidades de reportes, de segmentar a sus audiencias. Y va a ser un poco distinto a este, realmente es algo más, un caso de estudio, caso de éxito, donde podemos ver un ejemplo, ¿no? Y ahí es donde surgen también otras necesidades, como la que mencionabas recién, Juanpi, de esta necesidad que surgió extra, que no sabía ni que la tenía, y que realmente aporta mucho a la organización. Por lo tanto, en la parte 2 se nos va a sumar Andrea Santo, que es una de nuestras Solutions Consultant en Latinoamérica, muchísima experiencia en e-learning, en aprendizaje, realmente con muchos años en el departamento de capacitación, que tiene una visión más compleja que nosotros y un conocimiento que nos supera por bastante. Así que realmente es su área, ¿no? Sí, sí, sí. Andrea tiene justamente mucha experiencia en ver esa necesidad oculta o en llevar la respuesta a esa necesidad que tiene el cliente, ¿no es cierto? Ella tiene una gran experiencia, por lo tanto la vamos a incorporar al próximo webinar, que nos esté contando un poco más también sobre sus casos de éxito y los casos de éxito de estas migraciones o de estas selecciones. Y hablamos puntualmente de Moodle y Totara porque son las plataformas más utilizadas en el mercado. Como dijo Martín, hay muchísimas plataformas de e-learning hoy en día, pero nada tan robusto y utilizado como el código de estas dos plataformas. Genial. Obviamente este webinar lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube en breve. Y también pueden ingresar a nuestra sección Insights en el sitio de Quinio Latinoamérica, Quinio Global, donde van a encontrar mucha información sobre, obviamente, plataformas, aprendizaje y estrategias de aprendizaje, ni hablar de tecnología, que es lo nuevo, las opiniones de los expertos que tenemos en Quinio globalmente. Muchas veces vemos algo que está sucediendo fuera y tenemos, creo que el gran fuerte del Insights es ver qué es lo que viene. ¿Qué va a pasar en 6 meses? ¿Qué va a pasar en un año? Bueno, en el blog Insights realmente tenemos esa gran información y grandes profesionales que nos dan sus opiniones y su experiencia. Quizás hay algunos con 20 años de experiencia en el rubro del e-learning, algunos de nosotros éramos muy jóvenes, así que es un punto de vista único. Lo encontrarán en el sitio Insights del sitio web, obviamente, de Quinio, y obviamente en redes sociales, Facebook, LinkedIn y Twitter, y nuestro canal de YouTube con todo el catálogo de webinars que vamos subiendo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, yo me despido, muchas gracias por haber estado. Bueno, cualquier duda, pregunta, consulta, que por lo general siempre llegan después del webinar. De todos modos, vamos a dejar los minutos aquí abiertos para aquellos que quieran sacarse alguna duda. Excelente. Muchas gracias y definitivamente los esperamos para la segunda parte de Totara Moodle. Así es.